Hola chicos, vamos a hablar de valvulopatía mitral. En la actualidad los casos de valvulopatía reumática están en disminución. La etiología más frecuente es la degenerativa, por lo tanto se presenta en personas de edad avanzada. El diagnóstico se realiza mediante la evaluación clínica sumado a la ecocardiografía Doppler. La aparición de nuevas técnicas quirúrgicas y técnicas percutáneas permiten la reparación precoz de la válvula. Permite además aliviar los síntomas, preservar la función ventricular y mejorar la supervivencia y calidad de vida. La estenosis mitral se define por la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Es una enfermedad de progresión continua. Tiene una evolución estable durante los primeros años, pero se acelera en la edad avanzada. Tiene un periodo de latencia de entre 20 a 40 años de iniciada la fiebre reumática. Los pacientes generalmente son asintomáticos o presentan síntomas leves. Aquellos presentan una supervivencia a los 10 años del 80%. Los pacientes que tienen síntomas severos tienen una supervivencia menor a los 10 años, aproximadamente del 10%. La mortalidad sin tratamiento se debe, generalmente, en la mayor parte de los casos, a insuficiencia cardíaca en un 70%. Le siguen en frecuencia la embolia sistémica en un 30%, el embolismo pulmonar un 10% o la infección valvular entre el 1 y 5%. Como etiologías, sabemos que la fiebre reumática encabeza la lista. Después tenemos otras causas como ser congénitas, por calcificación del anillo mitral, un tumor carcinoide, enfermedad de Fabry, enfermedad de Whipple o el lupus eritematoso sistémico. Fisiopatología. En condiciones normales existe durante la diástole un gradiente de presión que permite el pasaje de la sangre desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, siendo la presión menor en el ventrículo izquierdo que en la aurícula. Cuando existe una estenosis mitral, la aurícula izquierda tiene que ejercer mayor presión a la normal para poder vencer la resistencia que crea una válvula mitral estenótica. El área valvular mitral del adulto en condiciones normales mide de 4 a 5 centímetros cuadrados. La disminución de esa área valvular mitral de forma significativa, es decir, menor a 2,5 centímetros cuadrados, ya genera la presencia de síntomas. Esto hace que aumente la presión en la aurícula izquierda, aumenta el gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo durante la diástole, aumentando la presión venosa central, lo que puede generar un edema agudo de pulmón. También una hipertensión pulmonar secundaria a vasoconstricción, hiperplasia e hipertrofia de la capa media. Acá tenemos un esquema de las consecuencias que genera la estenosis mitral. Produce dilatación de aurícula izquierda, un gasto cardíaco disminuido, éstasis en la aurícula izquierda con la generación de trombosis, engrosamiento de los velos, acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas, un ventrículo izquierdo disminuido de tamaño. Es frecuente la afectación valvular de la válvula aórtica. Hay una dilatación de la aurícula derecha por regurgitación tricúspide. Hay un aumento en la presión de las venas pulmonares y dilatación de las mismas. Por lo tanto, puede haber una hipertrofia del ventrículo derecho asociada a una hipertensión pulmonar.
En este esquema también sirve para observar que todas estas consecuencias de la estenosis mitral conlleva una hipertrofia de la aurícula izquierda y del ventrículo derecho por sobrecarga de presión, secundaria a una congestión retrógrada. Las manifestaciones clínicas son características en la estenosis mitral. Se dice que es una enfermedad disneizante, embolizante, palpitante, hemoptizante. Disneizante porque genera una disnea progresiva con ortopnea y disnea paroxística nocturna. Embolizante por las embolias sistémicas que produce, ya sea una ACV, una trombosis venosa profunda, formación de trombos en la aurícula izquierda, especialmente en la orejuela, puede ser la primera manifestación clínica. También se dice que es una enfermedad palpitante porque al tener una mega aurícula frecuentemente se asocia a fibrilación auricular. Hemoptizante por ruptura de las venas bronquiales que se dilatan o por infarto pulmonar. Puede haber expectoración hemoptoica, además por edema agudo de pulmón. También signos de insuficiencia cardíaca derecha, como ser edemas, hepatomegalia congestiva, ascitis. También puede presentarse como un edema agudo de pulmón secundario a un esfuerzo físico o bien a una arritmia, la más frecuente, la fibrilación auricular. También puede presentarse como infecciones pulmonares, un tromboembolismo pulmonar con dolor torácico secundario a hipertensión pulmonar o isquemia. En el examen físico es característica la fascia mitral de Corvisart, que se caracteriza por la tricromía facial, en donde hay palidez generalizada, rubicundez facial y labios cianóticos. Puede haber ictericia si se asocia a insuficiencia tricuspidia por congestión hepática. El pulso puede ser pequeño por bajo volumen de eyección, puede ser irregular en caso de fibrilación auricular, generalmente hay hipotensión arterial, se puede palpar un choque de la punta valvular, un latido sagital o latido de Dressler o un frémito diastólico. También presenta signos ocultatorios característicos como ser un R1 fuerte debido al cierre de la válvula con rapidez. Cuando no se escucha tan intenso, puede ser porque ya hay calcificaciones valvulares. También está el chasquido de apertura después del R2, en apex, es un ruido breve y seco. Existe un soplo diastólico, la tonalidad es grave, como de arrastre o retumbo, se detecta mejor en decúbito lateral izquierdo, la máxima ocultación es en la punta, aumenta con el ejercicio, se irradia la axila, se genera por el paso de sangre a través de la válvula estrecha y su duración se correlaciona con la intensidad de la estenosis. También hay un R2 fuerte en el foco pulmonar. Bueno, acá se puede observar todo lo que son los sonidos cardíacos en una forma esquemática, ¿sí? El R1 en el foco mitral es hiperfonético, el R2 puede ser normal o bien ser hiperfonético ya por la presencia de hipertensión pulmonar. Le sigue al R2 el chasquido de apertura mitral, posteriormente el soplo diastólico que es protomesodiastólico con un refuerzo presistólico. El soplo diastólico es poco intenso, grave, como un timbre de rolido. Sonaría algo así, rufu ta ta. Como exámenes complementarios tenemos la radiografía de tórax,
en donde se puede observar un agrandamiento de la aurícula izquierda que se observa como un doble contorno en el arco inferior izquierdo. Puede haber signos de hipertensión venocapilar, ya sea redistribución de flujo con dilatación de las venas apicales, edema intersticial, ya sea como un halo perivascular o bien las líneas B de Kerley, y un edema alveolar. Los signos de hipertensión pulmonar podremos ver como una prominencia del arco medio pulmonar y un agrandamiento del ventrículo derecho. También puede observarse calcificación mitral grave. Es lo que se ve acá en la placa con un índice cardiotorácico aumentado y la alteración a nivel de los arcos medios e inferior izquierdo, con también prominencia del arco de los arcos derechos. Acá, bueno, podemos ver una trama vascular aumentada. El electrocardiograma, los signos de crecimiento auricular izquierdo, se ve la onda P ancha, bimodal, el eje eléctrico se desvía hacia la izquierda. También podremos observar un ritmo de FA, de fibrilación auricular. Ahí donde señala la flecha se ve la onda P, que es ancha, bimodal. Y en este caso, más en la parte de abajo, se observa un ritmo irregular, la ausencia de onda P, por lo tanto se trata de un electro en una fibrilación auricular. El ecocardiograma es un método incruento, el más sensible y específico para realizar el diagnóstico de cualquier valvulopatía. Confirma el diagnóstico y la gravedad de la misma. Puede valorar la anatomía, la presencia de calcificación valvular y subvalvular. También puede detectar otras valvulopatías asociadas, como ser una insuficiencia mitral. También sirve para valorar la indicación de cirugía, ¿sí?, de una valvuloplastia mitral. La severidad, según este ecocardiograma, la divide en tres: puede ser leve, moderada, severa, según el área valvular, según el gradiente medio, según la presión de la arteria pulmonar. Cuando es leve, el área valvular en centímetros cuadrados es mayor a 1,5, el gradiente medio es menor a 5 y la presión en la arteria pulmonar es mayor a 30. Cuando es moderada, el área valvular se comprende entre 1 a 1,5 centímetros cuadrados, el gradiente medio es de 5 a 10 milímetros de mercurio, la presión en la arteria pulmonar de 30 a 50 milímetros de mercurio. Ya cuando es severa, el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado, el gradiente es mayor a 10 milímetros de mercurio y la hipertensión pulmonar supera los 50 milímetros de mercurio. El tratamiento médico permite disminuir los síntomas y evitar la hipertensión pulmonar. No puede causar regresión de la enfermedad anatómica de la válvula ni retrasar su progresión. El tratamiento médico comprende medidas higiénico-dietéticas, prevención de la embolia arterial, manejo de la fibrilación auricular y la prevención de endocarditis infecciosa. Entre las medidas higiénico-dietéticas tenemos la dieta hiposódica, asociado a medicamentos como son los diuréticos, que disminuyen la volemia y mejoran los síntomas. Los beta bloqueantes o los bloqueantes cálcicos permiten el control de la frecuencia cardíaca para alargar el periodo del llenado diastólico.
La digoxina se puede dar en casos de fibrilación auricular y los anticoagulantes si existe una fibrilación auricular persistente o paroxística, si ya hay un evento embólico previo y en pacientes con ritmo sinusal con aurículas muy dilatadas. La fibrilación auricular reciente se puede hacer cardioversión eléctrica o farmacológica. El tratamiento quirúrgico, tenemos la valvuloplastia percutánea, la comisurotomía quirúrgica o bien el reemplazo valvular. La valvuloplastia percutánea se realiza con ayuda de un catéter balón de elección para pacientes con estenosis mitral grave, con síntomas y con válvula móvil, poco calcificada y sin regurgitación. La comisurotomía quirúrgica está indicada en caso de estenosis mitral grave, con riesgo bajo, buenos resultados a largo plazo. Puede desarrollar regurgitación mitral significativa que requiere de reemplazo valvular. El reemplazo valvular se considera cuando hay una válvula mitral calcificada o muy rígida. Es la única opción quirúrgica debido que se sustituye por una prótesis valvular mecánica o biológica. Existe comorbilidad asociada por riesgo de trombosis, infección o degeneración. La insuficiencia mitral se produce cuando existe una anomalía que involucra al aparato valvular mitral a nivel de los anillos, de las válvulas, de las cuerdas tendinosas, de los músculos papilares y o el miocardio adyacente. Esto produce un reflujo de sangre aumentado desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Como etiología, tenemos que puede ser funcional o secundaria, o primaria u orgánica. La funcional o secundaria a un problema ventricular o auricular, ya sea una miocardiopatía dilatada, una cardiopatía isquémica en fase dilatada y con disfunción ventricular. Provocan una regurgitación mitral por ensanchamiento del anillo y desplazamiento hacia afuera de los músculos papilares. La primaria u orgánica, ya existe una afectación inicial a nivel de las válvulas. Tenemos múltiples etiologías, entre ellas las causas inflamatorias, que pueden ser por fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, síndrome anticardiolipina, postradiación. Degenerativas, por prolapso de válvula mitral, ruptura de cuerda tendinosa, síndrome de Marfan, miocardiopatía isquémica crónica, endocarditis, a nivel estructural por ruptura de cuerdas o músculos papilares, dilatación de anillo mitral, enfermedades por depósito o bien pueden ser congénitas. Como fisiopatología, podemos decir que cuando el ventrículo izquierdo comienza a contraerse, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre y la sangre es impulsada al interior de la aorta. Cuando existe insuficiencia mitral, en la regurgitación de la válvula mitral, esta permite una filtración cuando el ventrículo izquierdo se contrae y algo de sangre vuelve hacia atrás, hacia el interior de la aurícula izquierda, produciendo un aumento de la presión del lecho pulmonar, edema pulmonar y falla del ventrículo derecho. Entonces, durante la sístole ventricular, al estar la válvula mitral insuficiente, durante la sístole regurgita un líquido hacia la aurícula izquierda
Por lo tanto, produce dilatación de aurícula izquierda y de ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, ya que recibe en la diástole más sangre de lo normal. En casos agudos, no hay agrandamiento de cavidades. La clínica. Existe también disnea progresiva con episodio de disnea paroxística nocturna, astenia, fatiga, debilidad muscular, palpitaciones, sobre todo en decúbito lateral izquierdo. Excepcionalmente puede haber disfagia, disfonía por megaurícula. El edema agudo de pulmón puede ser una presentación aguda, un infarto agudo de miocardio, una endocarditis infecciosa, ruptura de cuerdas tendinosas. A nivel de la palpación, a nivel precordial, se puede palpar un latido diagonal directo y el choque de la punta por fuera de la línea medio clavicular. El pulso es Zeller, pequeño. Acá vemos que el soplo es holosistólico, está comprendido entre el R1 y el R2. El R1 es hipo o afonético, el R2 es normal, puede haber R3 que está presente. El soplo es rectangular, intenso, agudo, de timbre variable, soplante, en chorro de vapor o música, y se propaga hacia la axila. Como exámenes complementarios, en la radiografía de tórax también se van a observar dilatación de aurícula y de ventrículo izquierdo, signos de congestión pulmonar. En el electrocardiograma puede haber signos de sobrecarga de aurícula izquierda, que se ve como la onda P ensanchada y bimodal. También hay signos de sobrecarga de ventrículo izquierdo, que se caracteriza por la presencia de ondas Q profundas y ondas R altas con T positiva, que es el patrón de sobrecarga diastólica. El ecocardiograma Doppler nos permite confirmar el diagnóstico, valorar la etiología y la gravedad de la insuficiencia mitral. También nos permite valorar el estado de la función ventricular. El diagnóstico se basa en la detección de un flujo turbulento en la aurícula izquierda durante la sístole. También puede medir la presión de la arteria pulmonar y también determinar si existe otra patología sobreagregada. La resonancia magnética es útil, fiable para el cálculo de la gravedad de la insuficiencia mitral y para valorar la repercusión sobre la función ventricular. Permite medir con gran precisión la fracción regurgitante. Su máximo interés es en el análisis de la función y viabilidad del miocardio ventricular izquierdo disfuncionante en sujetos con insuficiencia mitral funcional o secundaria. Los predictores de mortalidad: si ya se presenta el paciente con síntomas, si tiene una fracción de eyección menor al 60%, si tiene una fibrilación auricular persistente y si ya hay hipertensión pulmonar. Todo esto son predictores de mortalidad, es decir, de mal pronóstico. El tratamiento médico se realizará de acuerdo a la presentación clínica. En pacientes asintomáticos sin disfunción ventricular no está indicado ningún tipo de tratamiento farmacológico. En pacientes que tengan una fibrilación auricular o extrasístoles ventriculares se pueden dar diuréticos, digoxina o beta bloqueantes. Si existe ya disfunción ventricular, será el tratamiento como una insuficiencia cardíaca.
con IECAS, betabloqueantes y diuréticos. Los anticoagulantes, si existe antecedentes de embolia o gran dilatación auricular o fibrilación auricular crónica. No existe un tratamiento médico que haya demostrado reducción de la progresión degenerativa ni retardo en la aparición de los síntomas. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo. Se puede realizar la reparación de la válvula mitral o bien un implante de prótesis. Generalmente los pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico son aquellos que presenten síntomas o no, pero que tengan signos de impacto hemodinámico significativo con función ventricular conservada. La fracción de eyección debe ser mayor al 30%. Y bueno, les deseo todo lo mejor en esta etapa y muchas gracias por su atención.